Hola, somos alumnos del CECITE Plantel 4 Comalcalco, Tabasco. Cursamos el tercer semestre Grupo O en la especialidad de Técnicos en Preparación de Alimentos y Bebidas en el turno vespertino. Les vamos a hablar acerca del proceso vital crecimiento de las plantas, animales y microorganismos. Este proyecto es de la materia de biología, la cual nos las imparte la profesora Vianey Rodríguez Ramírez. Nuestro equipo está conformado por Belén de Jesús Cruz Bartolón, Giselle Paola de la Cruz Hernández, Mariana del Carmen Domínguez Alvarado, Erika Juárez Peralta, Nicole López Domínguez y Lady del Carmen Obando. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es un proceso vital que se refiere a un aumento en la cantidad o el tamaño y característica de un ser vivo. Este proceso inicia desde la concepción hasta la edad adulta. Empezaremos hablando acerca del crecimiento de las plantas. Este se divide en 6 áreas, de las cuales son las siguientes. La primera es la germinación. La germinación es un proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Es un proceso que se lleva a cabo cuando el embrión se imba y la cubierta de las semillas se rompe. El segundo es el crecimiento. El crecimiento es una longitud que está ocasionada en el embrión. Hace que la raíz, posteriormente el tallo y en ocasiones las hojas embrianas salgan de la semilla o de lo que de ella queda, terminando así la germinación e inclinándose al crecimiento de la nueva planta de los dos medios que en adelante ocupará el suelo y el aire. El periodo de floración es breve, ya que las flores se marchitan rápidamente en su mayoría, pero no por ello es poco trascendente para la producción frutal. La expansión de los pétalos y estambres requiere un considerable alargamiento celular en cada órgano. Este proceso utiliza energía respiratoria y resulta en la producción de gas etileno. La apertura de la corola se produce normalmente debido al movimiento que realiza hacia el exterior de los pétalos insertos en los receptáculos. En la vid, el centro, los pétalos están soldados entre sí y forman una especie de capa invertida sobre los estambres y el pistilo. Consiste en el cual los granos de polen son transportados por el viento, o los insectos de los estigmas que germinan el emitiendo del tubo polínica, que crece hacia el ovario. Cada grano de polen posee 3 núcleos haploides, los cromosomas, que se mueven dentro del tubo polínico. Uno de ellos es responsable de guiar el crecimiento del tubo a través del pistilo hacia el saco embrionario dentro del óvulo. Los otros núcleos son responsables del proceso de fertilización, núcleos generativos. Prácticamente en las plantas con flor podemos reconocer estructuras masculinas y femeninas. Fructificación. La fructificación es el periodo de tiempo en el que se forma el fruto. El periodo de fructificación comienza inmediatamente después de concluir la floración y posterior a la polinización. Las auxinas, que son un grupo de fitohormonas, son producidas por el embrión en formación. Actúan como reguladores del crecimiento vegetal. El gibberelinas promueve la fructificación y crecimiento del fruto. El itelino, llamado hormona de la maduración, cumple un rol fundamental en el manejo de la post-cosecha del fruto y hortalizas frescas. Finalmente, fruto-semilla. Es la estructura mediante la cual realizan la propagación de las plantas, que por ello se llaman espermatofitas. Una semilla contiene un embrión del cual puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. Son órganos que solo se encuentran en las plantas más evolucionadas, llamadas angiospermas, y presentan reproducción sexual. Seguidamente hablaremos del crecimiento de los animales, el cual están divididos en 2, directo e indirecto. Indirecto. El desarrollo de las crías es indirecto cuando al nacer las crías son muy diferentes a sus padres. En este caso, los recién nacidos se llaman larvas, y al conjunto de cambios que sufren hasta llegar a adultos se llama metamorfosis. Ese es el caso de los anfibios, como las ranas, las mariposas y los mosquitos. El más común que conocemos como desarrollo indirecto es el de las mariposas, ya que antes de ser mariposas, primero nacen como una oruga, y ya cuando llegan a la edad madura se convierten en mariposas. A eso se le llama desarrollo indirecto. Desarrollo directo hace referencia a un proceso que lleva a que el animal nacido sea como una versión más pequeña de su forma adulta. No se produce una transición notable en la forma del animal desde la infancia a la madurez. En pocas palabras, estamos hablando que el desarrollo directo es cuando un animal
Por ejemplo, el perro nace siendo un perro, cuando es adulto aún es un perro y muere siendo un perro. Las glándulas hormonales del cuerpo humano se dividen en muchas partes, las cuales son hipotálamo. Las hormonas del hipotálamo regulan una amplia gama de funciones básicas del cuerpo, tales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el sueño, el apetito, la sed, temperatura corporal y la regulación del cuerpo corporal. Hipófisis se conoce como glándula maestra, es la responsable de liberar y controlar una serie de hormonas. Tiroides, localizada en la base del cuello. La glándula tiroides libera tiroxina, hormona que regula el metabolismo del cuerpo y sustenta la actividad de la hormona del crecimiento. Paratiroides, produce la hormona paratiroidea, cuyo propósito es mantener los niveles correctos del calcio y fósforo en todo el cuerpo. Suprarrenales, hay dos glándulas suprarrenales, una sobre cada riñón. Estas glándulas producen diversas hormonas, por ejemplo, el cortisol. Páncreas. Las hormonas que producen son insulina, el glucagón y otras. Ovarios. Se encuentran en las mujeres. Estas glándulas generan estrógenos y progesteronas que intervienen en el desarrollo de los senos. Testículos. Característico de los hombres. Produce testosterona, un esteroide fundamental para el desarrollo del esperma, hueso y masa muscular. Yo les hablaré acerca del crecimiento de los microorganismos, los cuales crecen a través de la fisión binaria. ¿Qué es la fisión binaria? La fisión binaria o bipartición es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas, bacterias, levaduras de fisión, algas unicelulares y protozoos. Esta consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma, dando lugar a dos células hijas. La mayor parte de las bacterias se reproducen por bipartición, lo que produce una tasa de crecimiento exponencial. Por ejemplo, bajo condiciones óptimas, la bacteria Escherichia coli se puede dividir una vez cada 20 minutos. El ADN bacteriano tiene tasas de mutación elevadas. De esta manera, la rápida reproducción bacteriana da amplias oportunidades para que se reproduzcan nuevas cepas capaces de desarrollar resistencia o antibióticos y les ayuda a proliferar una gran variedad de ambientes. Seguidamente hablaremos sobre los tipos de fisión binaria. La fisión binaria puede dividirse en diferentes grupos dependiendo del plano de división. Regular consiste en que una célula se divide simétricamente con dos partes de igual tamaño. Tipo ameba. La división es un tanto irregular con respecto al citoplasma y perpendicular respecto al eje del uso. Divisiones de este tipo tienen lugar en rizópodos. Longitudinal. El eje de la división es longitudinal. Los flagelos poseen divisiones de este tipo. Transversal. Ocurre en ciliados como el Paramecium. El citoplasma se divide de forma perpendicular al eje del uso. Y por último, oblicuo. Sucede en oparínidas que poseen filas oblicuas de cilicios. La división comienza siendo longitudinal, pero luego se vuelve paralela a estas filas de cilicios. Es intermedia entre la longitud y la transversal. En conclusión, aprendimos que el crecimiento es un proceso por el cual todos los seres vivos estamos destinados a pasar para poder desarrollarnos. Igualmente nos quedó claro que es tan diversa su forma de proceso para cada individuo. Gracias.